Buenos días, buenas tardes o buenas noches, depende del momento en que estén ustedes viendo este vídeo. ¿Por qué nos polarizamos? La gente se pregunta por qué estamos polarizados y se pregunta tal vez también cuáles son las señales que revelan dicha polarización. Pero pocas veces se preguntan por los resortes que nos han llevado a esta polarización. Bueno, rectifico. No me refiero a los resortes políticos y sociales, sino a los resortes neurológicos o psicológicos que saltan en nuestro cerebro cuando nos polarizamos. ¿Qué nos subyuga? ¿Qué nos indigna a nivel personal? ¿Qué se produce en nuestra cabeza cuando nos polarizamos? Prevalecen dos cuestiones. La primera de ellas, y más importante, es la humillación que sentimos al ver que otro nos gana en cualquier materia. Tener que agachar las orejas ante el otro y su visión del mundo en cualquier materia, cuando deberíamos admitir que es más correcta porque sus argumentos son más fuertes, porque nos han vencido. Esto es insufrible porque no es una opinión sin más, sino es una opinión que nos confronta y nos obliga a rectificar. Y rectificar es algo que no admitimos bajo ningún concepto. Si fuera solo eso, una opinión contraria simplemente, pues no nos resultaría difícil admitir la opinión ajena, pero esa opinión ajena se enfrenta a nuestra opinión y nos gana. Si solamente fuera una opinión ajena, habría oportunidad de discutir y debatir en igualdad de condiciones. Pero esa opinión implica una comparación. Nos afecta personalmente. Nos engloba a nosotros y nuestra posición respecto al otro. Es la energía superior que desarrollan los contrarios oponiéndose a nuestra energía o nuestros conocimientos claramente inferiores. Usted no me conoce a mí, ni conoce mi calidad como novelista, ni tiene referencia alguna de lo que estoy vendiendo. ¿Que quién soy como autor de novelas? Si me hubiera visto antes la cara como ahora mismo la está viendo, o si hubiera machacado mi cara en las plataformas, si me hubiera prodigado una y otra vez en TikTok, en Instagram, en YouTube o en cualquier otra red social, ya no estaríamos hablando de venta en frío, sino de venta en caliente. Ustedes me conocerían y tal vez se animarían a comprar mi dichosa novela Concierto para la mano izquierda. Se titula así, pero entretenido en promocionarme no me habría dado tiempo para escribirla. O se hace una cosa o se hace otra, no se puede hacer todo en la vida. Siendo conocido, si además cuento algún chascarrillo divertido, si no le aburro durante el minuto que dura este vídeo, se enterará de que he escrito una novela que usted como lector puede comprar y disfrutar. Se titula Concierto para la mano izquierda. Concierto para la mano izquierda. Tengo que repetirlo a menudo para vender y que se quede usted con el título en la cabeza. Publicada por Editorial Onuba. Accessit de el Premio Onuba de Novela 2022. Hay dos maneras de opinar: aportando argumentos que avalen nuestra teoría o haciendo uso de una violencia dialéctica y agresiva. Debatir serenamente, sacando a colación ideas que avalen nuestro punto de vista y refuercen nuestra opinión, implica que sepamos discutir y exponer con claridad. Supone inteligencia y perspicacia superior, o a lo menos igual a la perspicacia e inteligencia del contrario. Según Schopenhauer, para que exista un diálogo, los dos intervinientes deben estar dispuestos a ceder ante argumentos fuertes. Pero para que esto suceda, no solo es imprescindible el talante, ambos deben estar en igualdad de condiciones y eso depende de la capacidad para argumentar de uno respecto a otro. Prescindir de falacias, manipulaciones y silogismos es fundamental porque si se acuden a falacias ya no importan los argumentos, importan las estrategias de oratoria que se están empleando. El problema es que si detectamos en el otro que el otro nos gana con falacias y manipulaciones, nos sentimos más humillados aún. Y eso nos indigna. Defender una idea y argumentar limpiamente es bastante difícil. Puedes perder argumentando noblemente y sin embargo tener razón. Puedes ganar con falacias y sin embargo carecer de razón.
La oratoria se especializa en eso, en ganar batallas, no en presentar argumentos nobles y contundentes que sean más fuertes que los otros. Un buen conversador, una persona óptima para el debate, se confunde con una persona capaz de argumentar con astucia. Son los astutos y no los inteligentes los que ganan los debates. Y cuando conversar se convierte en una batalla de falacias y falsos argumentos indetectables, uno se plantea si debatir vale la pena y no arremeter con mentiras bien empaquetadas y con lacito. Generalmente, quien está convencido de una idea suele acudir a la violencia y a la imposición y no precisamente a la argumentación. Porque uno se plantea que para hacer prevalecer la verdad, sin embargo, como es necesario emplear falacias y ocultar los argumentos que contradicen nuestra exposición en pro de que venza la verdad, que es indefectiblemente nuestra verdad, consideramos lícito las medias verdades, emplear falacias, malas artes. Cualquier persona sabe que un debate se tiene perdido si se enfrenta a un conversador más hábil y astuto. Y perder por oratoria cuando podrías haber ganado si fueras más hábil, a uno le indigna. Por lo tanto, el diálogo no es la solución, porque se quiere ganar, no se quiere perder, porque quien tiene razón es dueño de la verdad, cuando no son cosas iguales. Sobre todo si esa razón se ha obtenido con estrategias de oratoria. No emprendes nunca un debate sereno que puedes perder. De inmediato buscas radicalizar tu discurso y muñequizar al contrario y su opinión. Los otros son despreciables, por pensar distinto. Los otros son aquellos que pudieran vencerte en un debate sereno, pero no quieres que te venzan. Como no gana el que más argumentos nobles aporte, sino el más hábil, te radicalizas. Así, al menos, el vocerío y el griterío disimula tus argumentos débiles. Que son débiles por no saber defenderlos, con falacias. No porque no tengas razón, no tengas verdad. Como la prioridad es no ser humillado, te radicalizas. El otro se radicaliza a su vez siguiendo el mismo proceso mental. Y los dos os radicalizáis. Ambos teméis no tener habilidades de oratoria suficientes para imponeros en una discusión noble y serena. Ese es el miedo a que no sean suficientes tus argumentos y que el otro te venza con falacias, con estrategias. El miedo a que tampoco sean suficientes tus falacias dichas con serenidad. Por tanto, si no son suficientes tus argumentos ni tus falacias, tus astucias dichas con ironía y con mala leche en una actitud socarrona, pero serena, propio de una buena oratoria, como no son eficaces ninguna de esas dos fórmulas, gritas. Porque llegado el caso, no sabes qué humillación será peor. Si aquella que te vence intelectualmente cuando tú estás sereno y el otro es socarrón, si aquella que te vence con argumentos, se supone que argumentos nobles por parte del otro y tuyos, se da muy poco, llegado el caso, gritas. Los gritos y la violencia, porque si te pones a su altura gritando, igual que él quizá esté gritando, te cerrarás a todo argumento que él aporte, pero al menos evitarás en las formas la humillación. Plantar cara, gritar, insultar al otro, polarizarse en definitiva, es otra estrategia mediante la cual te pones a su altura. Es una estrategia formal para igualarte y no quedar por debajo. No argumentas, plantas cara, gritas, insultas, te polarizas. Es una estrategia, ya digo, formal, de apariencia, que ofrece una imagen de ti mismo fuerte y segura, aunque no tengas ni puta idea de lo que estás diciendo. Lo dices, pero lo dices con contundencia, con violencia, porque así resultas creíble. Por eso es más fácil, y al cerebro tal vez le resulte más fácil, más cómodo, largar 4 improperios y decir 5 brutalidades seguidas a tener que hacer el esfuerzo de razonar y tomar en consideración una cuestión del otro. Porque no ser vencido es una necesidad antropológica. Se lucha para ser el líder de la tribu, pero también se lucha por no ser descartado y ser sacrificado al final cuando ocurre una crisis dentro de la manada, dentro del grupo, dentro de la tribu. Algo que viene de muy atrás, cuando vivíamos en cavernas, y por eso no solo
se disputa el más alto puesto de la manada, el llamado macho alfa, sino que se disputan puestos intermedios que garanticen no ser el último mono entre los prehistóricos. Porque el último mono era el sacrificado en tiempos de crisis, cuando había necesidad, por escasez de alimentos o por el ataque de otra tribu, y se necesitaba sacrificar a alguien, se deshacían del más débil. El más débil según los valores de la tribu, el que mejor cazaba, el que más corría, en fin, esos eran los valores, y el que no se reproducía, tal vez por algún problema médico, el que no tenía habilidad para cazar, el lisiado, pues era el sacrificado, sí había que sacrificar a alguien. Hoy los valores han cambiado y en la tribu moderna de hoy día, de la gente de hoy día, de nuestra sociedad, el valor mayor es la inteligencia. Tener razón está en la cima de los valores admitidos socialmente. Por tanto, el que no sabe razonar, el que no gana las batallas dialécticas, es el inferior. Y el inferior, según cada uno de los miembros de esa tribu del siglo XXI, puede ser sacrificado. Es algo ancestral que tenemos metido en la amígdala. Bueno, que aunque no seamos exactamente monos, reaccionamos así porque somos primos hermanos y de la misma especie de los primates. Reaccionábamos igual y seguimos reaccionando igual. Ya digo que hoy tener razón, ser el que mejor argumenta, el más inteligente y hacer alarde de inteligencia es la piedra angular de nuestra sociedad y determina nuestra posición en el colectivo. Así que ahí tienen una explicación posible y plausible. No queremos ser los últimos, no queremos que nos humillen y otro se posicione por encima, lo cual constituye un instinto animal, como un gato que tiene todas las necesidades cubiertas en el siglo XXI, está bien alimentado, querido, vive en una casa y aún así conserva el instinto cazador y se altera cuando ve un pájaro en la ventana. Conservamos aún nuestro instinto de primates, posicionarnos en el grupo. Y la segunda clave para entender por qué nos polarizamos es lo que ya he indicado sobre la falta de confianza en un debate a calzón quitado, honesto y sin estrategias manipuladoras por parte del adversario. Porque muchas veces, incluso cuando el adversario tiene buena voluntad y está dispuesto a conversar en igualdad de condiciones, y nosotros también estamos dispuestos, aún así es imposible. El adversario tampoco está dispuesto a ser vencido, y tarde o temprano, él y también nosotros, utilizamos, sin darnos cuenta, para vencer estrategias, porque estamos convencidos de nuestro argumento. Entonces utilizamos alguna que otra estrategia de manipulación sin darnos cuenta. Sacamos a la palestra falacias, sin darnos cuenta, repito. Y son abundantes las estrategias infames que empleamos para ganar una conversación. Porque una cosa es la voluntad de conversar sin utilizar malas artes y otra cosa es que tu instinto por ganar, al que antes nos referíamos, nos invite a utilizarlas. Nuestro cerebro nos oculta que en realidad eso que empleamos es una falacia de cualquier tipo, indetectable, una falacia de tono razonable, presuposición incrustada, otra de detalle irrelevante, otra de equivalencia emocional, son falacias conversacionales, todas ellas usadas habitualmente, pero que se nos escapan, no las usamos y no nos damos cuenta de que las estamos usando. Nuestro propio cerebro nos justifica y sabotea esa información para hacer pasar estas falacias por argumentos nobles, argumentos legítimos, que no lo son. Son falacias que en principio y en teoría repudiamos, pero que al final salen sin querer y las justificamos cuando las utilizamos nosotros. O bien es el adversario quien, saboteado por su propio cerebro, las utiliza sin pretenderlo. Tarde o temprano, debido a la fragilidad con que las conversaciones se llevan a cabo, todos los diálogos, todas las puestas en común de ideas contrarias van a parar a lo mismo, al enfrentamiento. Cuando sin darnos cuenta, y pese a tener todos buena voluntad, la conversación deriva en oratoria, en estrategias de oratoria, con la única pretensión de ganar la disputa. Y de ahí el insulto y la dialéctica agresiva solamente hay un paso.
Un paso que ni siquiera se da cuando la conversación fracasa. Directamente elegimos la falacia, la ironía y el grito sin intentar razonar siquiera. El cerebro es vago y sabe que el diálogo noble es menos fructífero y más trabajoso. No se produce dopamina ni satisfacción si decide razonar con nobleza. Antes evitamos las conversaciones, sean o no inteligentes, con el otro, y cuando hay contraste de ideas y detectamos que el otro piensa distinto a nosotros, por eso muchas veces evitamos las conversaciones, sean o no inteligentes, sean o no elevadas. Evitamos hablar con el otro en primera instancia. No expresamos nuestra opinión. Hola, buenas. Vengo a presentarles Concierto para la mano izquierda, una novela que quedó a Accessit en el premio Onuba 2022 y que trata sobre un viejo escritor sin éxito que guarda un secreto. Rodeado de una familia que no le comprende, poco a poco a lo largo de la trama se irá descubriendo cuál es el secreto que guarda. Una novela basada en La Cenicienta, con su hada madrina y todo. Una novela con un giro inesperado que te sorprenderá. Concierto para la mano izquierda la pueden encontrar en la página web de Editorial Onuba, editorialonuba.com. Ni siquiera iniciamos conversaciones. No intentamos solucionar el conflicto con un diálogo sereno. De algún modo sabemos que el diálogo sereno fracasará. De antemano fracasará. Que nos humillarán con estrategias, porque el otro es más hábil o es más enérgico que nosotros. Por eso, o bien nos polarizamos y mentimos, porque sabemos que somos más enérgicos, porque esas son las reglas del juego, o nos callamos evitando el debate para conservar nuestra opinión sin contrastarla y para conservar nuestra salud si no tenemos energía que gastar, o si gritar nos agota o percibimos que no vale la pena ganar esa conversación. El caso es que no queremos ser humillados. Sabemos que el diálogo es inútil. Esas son las dos claves de la polarización, lo que se produce en nuestro cerebro cuando nos enfrentamos a un debate de ideas contrastadas y distintas unas de otras, y más si es un diálogo político. Intentamos vencer a la fuerza con toda la dialéctica agresiva de la que somos capaces, o bien guardamos silencio para no ser atropellados. Pero nunca conversamos noblemente, porque es una utopía ese diálogo noble. Porque imaginamos que quien nos convence de algo nuevo lo hace con intención maligna y utilizando estrategias que nosotros no hemos detectado. Y ante la perspectiva, no admitimos ni una sola observación que contradiga nuestra fe, de la que estamos más que seguros y que defendemos a capa y espada, porque, de otro modo, si cambiamos de opinión, seremos unos ingenuos, tendremos la sensación de haber sido engañados y estafados con medias verdades, sin que nos demos cuenta, y eso nos humillará. Espero que te haya gustado mi reflexión. Hasta otro vídeo. No soy psicólogo, no soy un experto en psicología, ni en antropología, ni en evolucionismo, ni nada por el estilo. Soy un simple opinador, un simple aficionado que se ha informado a su modo y con toda probabilidad de manera insuficiente. Aclaro esto para que no se lleven a equívocos y valoren estos comentarios en su justa medida. Soy un simple opinador, pero todas mis opiniones están argumentadas y ruego valoren mis observaciones y opiniones, que no dejan de ser opiniones, por la solidez de mis argumentos. Son a los argumentos a los que hay que atender y no a las titulaciones. Muchos titulados lo son por haber aprobado unas materias que se han memorizado, pero son incapaces de pensar, otros sí. Pueden considerar, aún así, lo que expongo de una manera crítica y si no les gusta, ya saben, hay otros canales por donde informarse. Encuentra este artículo y otros más en mi web, blog literario Lluvia en el Mar, de Moisés de las Heras. Y respecto a este vídeo y respecto a mi web, blog literario Lluvia en el Mar, donde también te puedes suscribir,
pues suscríbete, dale like y haz cualquiera de esas cosas que se suelen hacer en estos casos. Sígueme de cualquier forma o haz algún comentario, que los comentarios suben el algoritmo.